Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas, diputada presidenta Estela Damián, señor auditor superior de la Federación, contador Juan Manuel Portal y su equipo de trabajo, medios de comunicación, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Después de revisar el informe de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, la única conclusión importante que he podido sacar en materia de federalismo es: replanteemos nuestro sistema de coordinación fiscal actual o definitivamente nos comprometernos como diputados a legislar estrictamente en temas de transparencia y rendición de cuentas de los recursos federales que ejercen los estados, los gobernadores y los municipios. Y mi planteamiento deriva porque resulta inadmisible que año con año sigamos conversando en estas mesas de análisis de las diversas y frecuentes y concurrentes irregularidades que por interpretación errónea de la ley o conscientemente cometen funcionarios públicos, cometen los gobernadores, cometen los presidentes municipales y cometen funcionarios del nivel federal. Y en el caso del Estado de México, en el caso del FAEP, imagínense nada más, casi 6 millones de pesos en aviadores, 210 millones de pesos a trabajadores comisionados, al sindicato, pagos a personal que causó baja de la dependencia o se le otorgaron pagos durante el periodo de licencia sin goce de sueldo por más de 4 millones de pesos. Existieron pagos a trabajadores con categoría de puesto que no fueron localizados en los catálogos respectivos por un monto de más de 148 millones de pesos. Y estamos hablando solamente de un fondo del FAEP. Pero nada más para que tengan idea de la dimensión de esto. La muestra auditada de estas 20 auditorías de estos fondos en el Estado de México fue de más de 34 mil millones de pesos. Imagínense, si lo comparamos con el presupuesto anual de mi estado de Yucatán, el presupuesto anual de Yucatán es de 20 mil. La muestra auditada del Estado de México fue de 34 mil millones de pesos. Y las observaciones e irregularidades fue de 12.690 millones de pesos, más del 50% del presupuesto anual del Estado de Yucatán. Entonces, acá hay una gran irregularidad en desvíos de muchos gobernadores. Y se habla, amigos, se habla también de subejercicio. Y fíjense que siempre se le ha achacado al gobierno federal, al Ejecutivo Federal, de los subejercicios, que no gasta bien, que no gasta en tiempo y forma, pero me llama la atención que el propio informe de la Auditoría Superior de la Federación, por ponerles un ejemplo, en el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados, el FASP, en el caso de Nuevo León, por cierto, el dictamen fue negativo, pero nos estamos dando cuenta de que el gobierno federal envía los recursos de seguridad para que apliquen los estados, y los estados no lo están ejerciendo. Hay subejercicio por parte de los estados, de los gobernadores, y eso no son palabras mías, son palabras del informe de la Auditoría Superior de la Federación. Permitir estas irregularidades que generan daños a la hacienda pública federal con estos montos y ante las muchas necesidades de la población en pobreza, no lo podemos seguir permitiendo, que lo comentó igual el equipo de la Auditoría Superior de la Federación. La deuda de los estados, de las entidades federativas y de los presidentes municipales. Efectivamente, con 4 estados ya hay el 50%, pero con 5 estados, añadiendo Chihuahua, Distrito Federal, México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua, a septiembre de 2010, el monto de la deuda de todos los estados era de 278.960 millones de pesos, según el reporte de la unidad de control. Esos 5 estados absorben
152,000 millones de pesos de deuda, más del 60% de la deuda de todas las entidades federativas de este país. Resulta incongruente que mientras más recursos reciban los gobernadores, más se endeudan y más irregularidades hay en el gasto, en el ejercicio del gasto, cuando audita la Auditoría Superior de la Federación. Eso no podemos permitirlo. Y aquí no estoy hablando de algún color en específico, aquí estoy hablando de todos los colores, porque todos los presidentes, la mayoría de los presidentes municipales y de los gobernadores están incurriendo en irregularidades y en desvíos. Asumamos entonces nuestra corresponsabilidad con madurez, porque finalmente es al pueblo de México al que debemos rendir cuentas, y créanme, para los gobiernos estatales ya no es tan fácil engañarlos como se acostumbraba en las administraciones del viejo régimen. Los resultados son palpables, se pueden verificar gracias a la transparencia que priva hoy en día de la información en el ejercicio de los recursos públicos. Es necesario trabajar y buscar las alternativas eficaces que nos encaminen a un verdadero federalismo fiscal con alto grado de responsabilidad en los servidores públicos y un uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de los mexicanos que representamos. Y quiero terminar con lo que empecé, con el Estado de México. Me llama mucho la atención, y lo veo y lo digo con mucha tristeza, que se hizo una auditoría al Seguro Popular y resultó un dictamen negativo. Que se hizo una auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el FASA, y que fue con salvedad. Dos fondos que tienen que ver con la salud de los mexicanos. Y no puede ser posible que mientras se está gastando mucho recurso en propaganda y publicidad, con números y con informe de la Auditoría Superior de la Federación, con dictámenes negativos, se esté desaprovechando la oportunidad de atender a los mexicanos en la salud. Es muy lamentable esto que está pasando, y con esto concluyo. Pero sí estoy obligada a tomar la palabra y hacer algunas aclaraciones, precisiones al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, sobre todo en su referencia a las entidades federativas, él haciendo comparación entre su estado, Yucatán, el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, etcétera, en la cuestión de la deuda pública. Tratamos el tema de la deuda pública federal en la sesión pasada, y esto pues vuelvo a tomar el tema, me encanta este tema, porque efectivamente la deuda pública de la Federación ha llegado a niveles tremendamente insospechados aritméticamente hablando, que ya incluyendo los pasivos contingentes, lo que tiene que ver con las pensiones y los pidiriegas y otros puntos, llegó al 49% del Producto Interno Bruto Nacional. Nada que ver, ni siquiera en la mínima parte con lo que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que está bien que haga un alto en el camino y que haga su observación en torno al manejo y disposición de una herramienta financiera como es la deuda, y que no se debe abusar de eso. Pero evidentemente, bajo su filiación partidaria, pues trae una puya y trae, más allá de su mensaje, trae una intención que es pues sesgar la información. Yo creo que es importante, vamos nosotros más allá, diputados, y nosotros creemos que hay que revisar integralmente el sistema de deuda pública,
revisar la Ley Nacional de Deuda Pública y, por supuesto, las leyes de coordinación fiscal en cuanto al ramo 33 se refiere. Pero con un planteamiento integral, no con un planteamiento sesgado, donde tomemos los estados que nos conviene. Por ejemplo, el Estado de México, que por cierto es el estado que más presupuesto ejerce y más población o más población tiene, sin soslayar a Yucatán, pero Yucatán es de los más pequeños. Entonces, yo creo que habría que aplicar correctamente o hacer el rapport necesario para ejemplificar. Entonces, en cuanto a amarrarle los brazos, pues por supuesto que a todos aquellos que delincan y ofendan la senda pública, pues evidentemente hay que actuar al respecto. Pero claro, como es el caso del municipio de Atizapán, que es en el Estado de México y que, por cierto, señor diputado, está gobernado por su partido, estuvo gobernado por su partido y es el único que tiene una denuncia de hechos. Por supuesto que profundicemos y lleguemos a buen puerto. Porque pues si hay una responsabilidad, pues entonces hay que ir a fondo.